Pues empiezo a grabar, hola. Sí, está grabando. Bienvenidos a la quinta, creo que es. Sexta tutoría de comunicación oral y escrita en lengua española 1 del grado en estudios ingleses y comunicación oral y escrita en español 1 del grado en lengua y literatura españolas. Tal día como hoy murió Pessoa. La gente aquí está aposentándose, aposentada, en días de aposentarse, pensando aposentarse, dejando el abrigo, buscando dónde sentarse, cada cual a su afán, como en el Reino de Castilla, desde que se guardan recuerdos. Ahora nos vamos a poner todos en lo que etimológicamente significa universidad, todos mirando al mismo sitio, universidad, universus, todos vueltos hacia el uno, hacia Dios, y vamos a comenzar esta tutoría. La anterior, por error mío, no fue grabada, no le di al botón de grabar, así que, bueno, alguna ventaja tienen que tener los que vienen en directo, y la ventaja que van a llevar este cuatrimestre va a ser la tutoría de la semana pasada, que los otros no podrán recuperar. En cualquier caso, sí que tenéis a vuestra disposición las diapositivas. Si alguien en casa quiere preguntar alguna cosa, en cualquier momento pueden interrumpir, utilizar el chat, y a los que estáis aquí de la misma manera. Esta es la cuarta, por el final nos quedan 3. Hoy vamos a revisar el tema 3. Dedicaremos las 2 siguientes en diciembre al tema 4 y la última al tema 5. Apenas vamos a tener tiempo para hacer un examen de práctica ya en enero. Intentaré adelantar un poco el tema 5 en la última antes de vacaciones, sobre todo pensando en la segunda prueba de evaluación continua. Bueno, antes de comenzar, os puede parecer una tontería, pero tenéis que tener bien claro cuál es vuestra asignatura. Comunicación oral y escrita en lengua española 1 si sois del grado de estudios ingleses. Comunicación oral y escrita en español 1 si sois del grado de lengua y literatura. Los exámenes se van a celebrar el mismo día a la misma hora. El tribunal no es responsable de lo que os entrega. Sois vosotros responsables de lo que os entregan. Y tenéis que hacer el examen de vuestra asignatura. No pasa nada porque van a ser iguales. ¿De acuerdo? Pero hasta ahora no eran iguales. Y ha habido personas que han hecho el examen de la asignatura en circunstancias muy concretas, en la reserva en septiembre. Y ahora hay una persona que está buscando responsables, que vaya a buscarlos al infierno, porque a lo mejor están allí, pero desde luego los profesores de la UNED no somos responsables. Si estamos como estaba yo en Tortosa en septiembre, de difícil manera voy a ser responsable de algo que está ocurriendo en Nueva York. No puede ser. Y el tribunal tampoco es responsable. El tribunal simplemente tiene que constatar que vosotros sois quien tiene que recibir el examen, nombre y apellidos. Por lo tanto, tenéis que ir con una identificación válida. No vale el carnet del club de pádel. No, tiene que ser el pasaporte, tiene que ser el DNI, el carnet de conducir. Pero tenéis que ir. Si no os identificáis, no os van a dar el examen. Pero una vez que os den el examen, si ese examen es de biología molecular y vosotros os vais a examinar de comunicación oral y escrita, no os van a poner la nota en comunicación oral y escrita, tampoco en biología molecular porque no os habéis matriculado. Si alguien no recibe su nota porque no ha pagado la matrícula, es porque no ha pagado la matrícula. La responsabilidad no es ni siquiera del ministro de Hacienda, que es el que al fin y al cabo fiscaliza las cuentas de la web. O sea que a la hora de buscar responsabilidades hay que tener cuidado y sobre todo empezar por hacer autoevaluación de las propias responsabilidades. Una de ellas es saber en qué os habéis matriculado y que tenéis que pagar la matrícula. La matrícula, que es cara o barata, depende. Es más barato estudiar en la Universidad de Cantabria. Yo os animo a que estudiéis en la Universidad de Cantabria. No existe el grado en lengua y literatura española ni el grado en estudios ingleses en la Universidad de Cantabria, pero podéis ir allí. Es una región maravillosa y las tasas universitarias son más baratas que la UNED.
La Comunidad Autónoma de Andalucía está pensando devolverle las tasas a todos los que aprueben todas las de primero en la UNED, como hace con las universidades públicas andaluzas. Matriculados en la UNED en Andalucía, los tutores seguro que tienen muchísima más gracia que los castellanos. Vamos a continuar con el asunto que nos ha traído aquí. Repaso. Bien, bien, sí. ¿Cuál de estas oraciones es gramaticalmente incorrecta? No es la opinión sobre lo que es corrección, sobre lo que es gramática. Es esto. Tengo un hambre tremendo. Hambre es femenino, se puede utilizar el artículo indeterminado un, pero nunca puede concordar con un adjetivo. Puedo decir tengo un hambre tremenda, no pone ahí tengo un hambre tremenda. Puedo decir tengo una hambre tremenda, no pone ahí tengo un hambre tremendo, también lo puedo decir, por supuesto, pero no es gramaticalmente correcto. ¿De acuerdo? Las demás son todas correctas. Hay gente que piensa que se percibían los miasmas, no es correcto. Quizá no sabe que miasma tiene los dos géneros, masculino y femenino, por eso es correcto. Hay gente que dice el azúcar y el vinagre son condimentos imprescindibles en la cocina española y dice que no es correcto. Bueno, el azúcar es variable, tiene los dos géneros, la azúcar, por lo tanto, esto es correcto, podemos decir la azúcar blanquilla, la azúcar morena, el azúcar moreno, los dos son posibles, y el vinagre también tiene los dos géneros, pero solamente se recomienda, solamente es correcto gramaticalmente el masculino. La vinagre, como muchos sustantivos acabados en E, también es posible, pero es una variante dialectal, no está incluido en la norma. ¿Cómo funciona la norma? Ya lo sabemos. Allí donde hay variación, por lo tanto hay variantes, la norma recomienda una. ¿De acuerdo? No es como la norma de tráfico, no es como el Código Penal, no es como los 10 mandamientos. Si yo poseo a la mujer ajena, estoy en pecado capital. ¿De acuerdo? Si yo digo tengo un hambre tremendo, no estoy en pecado capital, ni me va a perseguir nadie, ni voy a acabar en el infierno. ¿Vale? ¿En qué opción no hay una impropiedad léxica? Fue al hospital porque había ingerido lejía. Ingerido con G es hacer pasar por la garganta, que es lo que te lleva al hospital si lo haces con lejía. Eso es con G, no con J. G es introducir algo en otra cosa, hacer un injerto. Es ingerir una rama en un tronco. El gobierno proscribió el tabaco. La paronimia nos lleva a dudar entre proscribir, que significa prohibir, y prescribir, que significa recomendar. Siendo el tabaco algo que los gobiernos suelen prohibir, el sentido nos dice que ahí no hay impropiedad léxica, es la correcta. Debes proveer desastres, debemos proveer las futuras lluvias. Las cosas del futuro, los desastres, se prevén. Una compañera en el foro preguntaba, no entiendo por qué no es correcta la forma proveyó. Perdón, la forma preveyó. La forma preveyó no es correcta porque prever se conjuga como ver. Veyó no forma parte de la conjugación de ver, luego preveyó no es el pasado. ¿De acuerdo? Eso sí, atención, porque tenemos el pasado vio, se escribe sin acento, pero sin embargo, la forma equivalente de prever, previó, se escribe con acento. Vio se escribe sin acento porque es monosílabo. Los monosílabos siempre sin acento. Hasta 2010 lo llevaba. No, pero es que en Ávila hay una aldea que lo pronuncia, da lo mismo. La acentuación es una cuestión gráfica. La grafía no representa la pronunciación. En la antigüedad sí, actualmente no. Es una convención lingüística, pero no es lengua, ¿de acuerdo? Previó lleva acento. Lo mismo ocurre con B. El B no lleva acento, el pre-B sí lleva acento. Por la misma regla. Que haya una aldea no sé dónde que lo pronuncia no sé cuál, pues muy libres son. Nosotros no vamos a ir a esa aldea a decirles que no lo hacen bien. Pero la relación entre la acentuación gráfica y la pronunciación es una relación mediada.
las reglas generales sirven para indicar la pronunciación, las excepciones, como la acentuación de los monosílabos, no tiene que ver con la pronunciación. Nosotros bio lo podemos pronunciar bio, lo podemos pronunciar bio, como queramos. No bio. Bio sería otra cosa. Bio no forma parte del verbo. Entonces aquí sería prever, ¿no? Y ella reveló su pericia, ella mostró la pericia que tenía oculta, por lo tanto, con V. Revelar con B tiene que ver con rebelión, con rebelde, mostrar descontento de forma más o menos violenta. A lo que vamos son a la fonética y la fonología. El fonema P hay quien dice que es fricativo linguodental sordo. No. El fonema solamente tiene una definición. ¿Se puede pronunciar en algunos casos como fricativo linguodental sordo? No, porque entonces estaríamos haciendo este fonema. ¿De acuerdo? Africado labiodental sonoro. ¿Existe en español algún fonema que sea africado? Sí, la Y, la Ch. ¿Alguno que sea labiodental? No. No existe D. Eso no está en el repertorio de la lengua. Quizá en alguna lengua exista, ¿de acuerdo? Pero en español no. Líquido bilabial sonoro. Las líquidas son las vibrantes y las laterales. Las vibrantes y las laterales son alveolares y palatales. Alveolares hay una lateral, la L, y las vibrantes son... las vibrantes también pueden ser guturales, pero vamos, vibrantes en cualquier caso, pero no hay ninguna líquida que sea bilabial. No existe en español. Y la P es oclusiva bilabial sorda. Se pronuncia sin accionar las cuerdas vocales, juntando los labios y produciendo una explosión que no va seguida de una fricción. Por lo tanto, es oclusiva. Un compañero aquí va a hacer una pregunta. La denominación líquido, porque hemos estado antes en lingüística y hay unas tablas, sí, pero igual que veía oclusivo, plosivo, que puede ser analogable, ¿no? Quizás, o son... Implosivo implosivo tiene que ver con la situación del sonido en la sílaba, vale, no con la realización. Vale, pero otra cosa es explosivo. No. Quiero decir, en el libro de texto, que a lo mejor no me da cuenta, pero hablas de plosivas y, por ejemplo, plosivas de esto, pues esto, bilabial, por ejemplo, P. Sí, las líquidas son las consonantes que son sonantes. Son aquellas que en algunos sistemas lingüísticos pueden ocupar el núcleo silábico. Se llaman líquidas. Se caracteriza porque son continuas. Tienen, por eso digo, continuas sí. Eso las asimila a las sonantes, a las vocales, y por lo tanto se les puede llamar sonantes, se les llama también líquidas. O semiconsonantes. ¿Se opone a sorda? ¿Las líquidas? Sí, o no. No, las líquidas son sordas, pueden ser sonoras en algunos idiomas, en aquellos en los que son sonoras siempre, como las vocales, y es un modo de articulación diferente a las oclusivas, diferente a las fricativas, diferente a las aproximantes, que pueden ser vibrantes, pueden ser laterales. Tienen en común con las fricativas que las fricativas también son continuas. La F, la Z es continua, pero al ser sordas no hay ningún idioma donde puedan ser vocales, porque son sonidos estridentes. Nuria Polo, vuestra profesora de lingüística, sabe muchísimo más de fonética que yo. Yo, de todas maneras, la fonética que vengo aquí a explicaros es esta, que es la que va a entrar en el examen. El capítulo de fonética de este libro es malote, tirando a pesimote. Pero el autor, que en paz descanse y en gloria esté, hizo lo que pudo y nadie va a enmendar la plana a alguien que está gozando de la gloria en estos momentos. Así que vamos con el capítulo.
Datos importantes respecto a las tareas. Se activará el cuestionario de la segunda PEC el 21 de diciembre y se desactivará o desaparecerá el 9 de enero. Nuestra intención es que esté una semana. Como tiene que cerrarse 15 días antes de que empiecen los exámenes, se tiene que cerrar el 9 de enero. Entonces lo vamos a abrir el 21 de diciembre. No hay una semana de días lectivos, pero a cambio tenéis más. Tenéis todas las vacaciones para pensar y meditar. Atención, durante las vacaciones no se atienden los foros. Quizás sí, pero normalmente los profesores están de vacaciones. Es decir, cuidado con cómo vais consiguiendo la información, aunque en teoría en el foro no podéis preguntar por las soluciones de las PEC, ¿no? Así que esas fechas las podéis apuntar en vuestra agenda. Sí, claro. ¿Perdón? Por orden. 9 de enero de 2018, sí, de 2016. Sí, evidentemente son errores, porque ni siquiera son erratas, son errores. Efectivamente, enero de 2018, diciembre, el mes que principia mañana. Para los judíos al anochecer, para los paganos al amanecer. Para los que sois de la Revolución Científica a las 12:00 de la noche. Tema 3, por lo tanto, ¿alguna duda más? ¿Algún error se percibe más? ¿Alguien quiere hacerme la vida más feliz? ¿No? Pues sigo entonces como estoy. Del fonema al grafema, el sistema de sonidos del español, aplicaciones en la producción y comprensión de textos. Gutiérrez, Arauz, et Ali, 4750, 53, 67, 74, 422, 423, que son los ejercicios de autoevaluación. 4 partes. Fonología y fonética, fonema, sonido y grafía, clasificación articulatoria de los sonidos en español, la sílaba, el afecto de la entonación. Es una presentación complementaria para aquellos que estudiáis el lenguaje humano. En el lenguaje humano se os explica los principios científicos de la fonética y de la fonología, las distintas ramas. Aquí lo que se trata de explicar es el sistema de la lengua española. Aquellos que seáis del grado en lengua y literatura españolas estudiaréis en el futuro fonética más profundamente. Aquellos que seáis del grado en estudios ingleses estudiaréis fonética y variación fonética de la lengua inglesa. Cuidado que en inglés os hablarán de que la fonética es la fonología, pero ahora vamos con el libro, ¿no? El significante puede estudiarse en el plano de la lengua o en el plano del habla. El plano de la lengua es un plano ideal, es aquello que compartimos todos y que todos tenemos de manera semejante, ¿de acuerdo? Y que nos permite comunicarnos a los que hablamos la misma lengua. En el plano de la lengua están los fonemas, que son entidades abstractas que adquirimos cuando somos niños a base de analizar estadísticamente los inputs o mensajes que recibimos cuando somos bebés. Por supuesto, de esto no nos acordamos, para desgracia nuestra y felicidad de nuestras mamás y abuelas. En el plano del habla está lo que podemos medir físicamente y que es propio de cada uno de nosotros. Es decir, los sonidos que cada uno de nosotros somos capaces de emitir y que dependen de la estructura de nuestro aparato fonador. Si tenemos o no tenemos dientes, si tenemos o no tenemos lengua, si tenemos o no tenemos mandíbula inferior, si tenemos los cóndilos rotos o no los tenemos rotos. Yo me rompí los 2 cóndilos, pues durante 6 meses algo así. Entonces la interdental no la puedes hacer. Luego, no os dejéis guiar por las definiciones, porque aunque a la Z le llamamos interdental, no se trata de... Es más parecido al theater del inglés, porque yo he visto a algún peruano a punto de sufrir suicidio intentando decir, ¿cómo puedes decir zapato? No, es que yo no digo zapato. ¿Vale? Por lo menos sin escupir. Plano del habla, plano de la lengua.
Esto es un puentecillo que se inventó una tarde de invierno Saussure en Ginebra, pues porque nevaba y hacía mal tiempo y había que entretener a la chavalería, y la chavalería cuando se murió Saussure lo publicó y ahí estamos todavía con el puentecillo del bueno de Saussure. Porque váyase usted a saber lo que es el plano abstracto ese que nadie ha visto, que es como los fantasmas, ¿no? Nadie los ha visto, pero está. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa que los fonemas, ¿cómo podemos nosotros identificar esos fonemas en esa fase de adquisición y luego a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo sabemos, cómo distinguimos bola de bota y de cota y de coto? Todos distinguimos estas palabras y estas palabras se distinguen simplemente porque cambia un fonema. Estoy escribiendo, son grafías, ¿no? Entonces lo escribo entre comillas o en cursiva, ¿vale? Bien, nosotros pronunciamos cada uno, pronunciamos según la estructura de nuestro aparato fonador, distintos sonidos. Esos sonidos se agrupan por semejanza con un ideal, que sería el fonema. Si yo digo bota y digo pota, pues distinguimos una palabra de otra por la acción de las cuerdas vocales, que no vemos, pero percibimos. ¿De acuerdo? Si yo digo wota, pues ese alófono que representaríamos así, entre corchetes o así, la bilabial aproximante sonora se parece mucho más a la B que a la P. Entonces ese wota lo identificaríamos con bota, más o menos. ¿De acuerdo? Si yo digo foca, voca, voca, tendríamos un problema, porque por un lado es sonoro y nos podría sonar a boca, pero por otro lado es fricativo labiodental y en eso se parece a foca. Es un sonido que en español no se utiliza y que está equidistante entre dos fonemas y que no nos sirve para distinguir si lo que decimos es boca o foca. Sería boca. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que son alófonos. Los alófonos no solamente dependen de nuestro sistema fonador, de las costumbres de cada uno, de los dialectos de cada uno, también dependen de la posición que ocupan los sonidos en la cadena. Por ejemplo, los sonidos nasales, cuando están en posición posnuclear o explosiva, es decir, siguen al núcleo de la sílaba, adoptan siempre el punto de articulación de la consonante siguiente. Y entonces tenemos palabras como ámbar, ánfora, anterior, andar, ancho, angustia, donde la N, si os fijáis, si pronunciáis esta serie seguida, ámbar, ánfora, andar, anterior, ancho, angustia, veréis que el punto de articulación va evolucionando hacia atrás, si lo hacéis en este orden. Ámbar lo escribimos con M porque es una bilabial. Ánfora es labiodental. Andar es dental. Anterior es dental. Ancho es palatal. Esos son alófonos. Todo eso nosotros lo identificamos como un sonido nasal que va después del núcleo. Si va delante del núcleo, entonces tenemos tres fonemas. Tenemos un fonema nasal bilabial, el que tenemos en mima, mame, mima, que es una de las primeras consonantes que se aprenden. Tenemos el alveolar, nadar, nana, y tenemos el palatal, ñoño, ñoño, ñoñería, ñaña. Tenemos también, uno se representa mediante la N, otro mediante la M y un tercero mediante la N. La N que
en Logroño le hicieron hasta un parque, ¿no? Porque parece que es como muy propia del español. Bien, el fonema nasal palatal lo tienen prácticamente todas las lenguas románicas. Lo que es peculiar del español es esa manera de abreviar la doble N, montando una N sobre otra y escribiéndola como una tilde. Es una abreviatura. ¿Vale? También es un invento español la A con un círculo, que es una unidad de peso y de cabida de origen árabe, la arroba, que es un signo que como no tenía ningún uso, pues los informáticos lo... Pero eso también es de origen español. No sé si en alguna ciudad de provincia muy noble y leal le habrán dedicado a la arroba un parque, pero debería, ¿no? Bien, aquí he utilizado, por un lado, sonidos que escribo entre corchetes, por otro lado, letras que escribo entre comillas o en cursiva, y me faltan los fonemas que representaría entre barras, ¿no? Al fonema bilabial oclusivo sonoro, el fonema no se llama B, B es el nombre de la letra. ¿Cómo se llama el fonema? Se llama bilabial oclusivo sonoro. Yo me llamo José Ramón Carriazo Ruiz. En Portugal soy el señor Ruiz. En Estados Unidos soy el señor Ruiz. Aquí soy el señor Carriazo Ruiz. En Suiza soy el señor Ramón. Bueno, en fin, pero yo me llamo así. Él se llama bilabial oclusivo sonoro, perdón. Los alófonos también se definen así. B es una letra, la letra B, que hay B alta y B baja, o V, también la llamamos en idioma. Entonces tenemos que distinguir fonemas, entidades abstractas, mentales, que todos tenemos en la cabeza y que se parecen mucho entre nosotros, pero que nadie ha visto. Sonido, aquello que percibimos por los oídos, que pronunciamos, o sea, que producimos con el aparato fonador, y grafía, las letras, el alfabeto, ¿de acuerdo? Que son las que se llaman A, B, C, D, E, F, G, etc. Los fonemas, sí. Perdona, ¿qué es el alófono entonces? El alófono es el sonido que nos sirve para identificar a un fonema. Cada fonema tiene distintos alófonos. Tenemos el fonema N en posición postnuclear, tiene los alófonos bilabial, bueno, apical, dental o alveolar. Bueno, yo creo que me he confundido este con este. Todas estas variantes que decía yo antes de la M son alófonos que aparecen en posición postnuclear. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la S, el fonema S, tiene muchos alófonos, pero que dependen de los dialectos. Tenemos el apical y tenemos el dorsal. Según lo pronunciemos con el ápice de la lengua o lo pronunciemos con el dorso de la lengua. Cuando cantamos boleros decimos quizás, quizás, quizás. El ápice lo ponemos en la parte posterior de los dientes inferiores. La mayoría de la gente en América y casi toda Andalucía pronuncia la S así. Sin embargo, si hablamos en castellano, si hablamos así, y si hablamos como se habla en el norte y decimos Santander, como se dice en Santander, la punta de la lengua la colocamos entre los alveolos, que son las dos montañitas donde se enraizan los dientes de arriba, y silba. Esos son alófonos de la S. Los de Cádiz y los de Santander nos entendemos de maravilla, pero no pronunciamos la S igual. Distintos sonidos, lo identificamos como representantes del mismo fonema, ¿de acuerdo? No hay ninguna palabra en español que se distinga respecto a la pronunciación de la S. O sea, Santander pronunciado así significa lo mismo que Santander pronunciado así. No podemos distinguir sonidos por las diferencias, perdón, no podemos distinguir significados por los distintos rasgos de los alófonos, cosa que sí ocurre con los fonemas, ¿de acuerdo?
Los fonemas, como entes abstractos, se definen por una serie de rasgos en virtud de los cuales se oponen a otros fonemas. Si decimos que N es nasal alveolar, en posición inicial de sílaba, ¿de acuerdo? No en posición final, nasal alveolar, ese fonema se distingue del nasal labial porque es alveolar y se distingue del nasal palatal porque es alveolar. Hay un rasgo que identificamos con el punto de articulación que nos sirve para distinguir un fonema de otro. Y en virtud de eso podemos distinguir nono de ñoño, que son palabras diferentes. Rasgos distintivos de los fonemas, aquellos en virtud de los cuales se oponen los pares mínimos. Tenemos un fonema, decíamos antes, el fonema B, bilabial oclusivo, o mejor dicho, bilabial, habría que decir bilabial sonoro, oclusivo, que se distingue del bilabial oclusivo sordo, que es la P. Y en virtud de esto podemos distinguir pata de bata, oposición de significado. Digo que definir este fonema como bilabial es porque el fonema B tiene un alófono que, o sea, como oclusivo, perdón, no es necesario porque el fonema B tiene un alófono aproximante. Si decimos baba, pongo ejemplo con la A porque es más fácil para que lo practiquéis, no pronunciamos igual la primera que la otra. Cuando el sonido que representa el fonema B está entre vocales, es aproximante, no es oclusivo. Baba, amaba, amaba. No llegamos a juntar los labios, los aproximamos. A diferencia de cuando el fonema aparece en posición inicial de discurso o precedido de una nasal. Nos vale el ejemplo de antes. Ámbar, ámbar. Ahí sí que es oclusivo. Esos son alófonos. No hay ninguna palabra en español que distingamos por esta diferencia. No hay ninguna palabra que se distinga por esta diferencia. Esto no corresponde a la V. La B y la V, letras, corresponden a los sonidos alófonos que identificamos con el fonema B. ¿Vale? Para ver si estamos ante un par funcional, ante un par de fonemas, o se trata de alófonos, lo que tenemos que buscar es un par mínimo. Es decir, dos palabras que se distingan en virtud de la alternancia de esos fonemas. No existe en este caso. Fijaos que el caso de las nasales es diferente, porque los alófonos aparecen solo en posición postnuclear. Luego veremos la estructura de las sílabas. La estructura de las sílabas es muy importante, deberíamos casi empezar por ahí, porque yo cuando os he dicho que los niños aprenden por inferencia estadística, eso tiene que ver con las sílabas. Y vamos a ver que el orden de las sílabas en español es el orden de frecuencia. La sílaba más frecuente es la sílaba formada por consonante más vocal. Las sílabas formadas por consonante más vocal más consonante son menos frecuentes. Lo cual da lugar a que en la posición postnuclear no pueden aparecer todas las consonantes. El otro día hablábamos de Carbonell y Sabadell. En español no aparece la lateral palatal en esa posición. Solo pueden aparecer la N, la L, la R, la S, la Z y la velar en palabras como boj y carcaj. Puede aparecer la T en carnet, pero rápidamente, al cabo de 15 años, esa T va a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando adquirimos el sistema fonológico del español, la T es muy poco frecuente en esa posición, la eliminamos. Y además no tiene ninguna función, mientras que la N, la S sirven para el paradigma verbal. No es lo mismo tú contestaste que no, que tú contestaste que no. No es lo mismo trajo que trajon, ¿no? Y en fin, la R lo mismo con los verbos, la Z y la J ya es cosa aparte.
Bien, diferencia entre fonética articulatoria y fonética acústica. La fonética es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar la producción y percepción de los sonidos. La fonética articulatoria es la que estudia la producción y la fonética acústica la que estudia la percepción. Un compañero ha hecho una pregunta, un clásico. ¿Alguna regla mnemotécnica que nos ayude para recordar mejor los fonemas, dado que supongo que se nos preguntará por sus respectivas definiciones? Bueno, para recordar los fonemas hay varias reglas mnemotécnicas que son un clásico de primero de filología desde el siglo pasado, que yo sepa, porque en siglos anteriores no está. Que es la bodega para las labiales sonoras y la petaca para las sordas. En el examen se preguntará. Yo he comentado un tuit antes, en el examen se preguntará por las definiciones de los fonemas y se dará una definición y se preguntará qué son los nombres de los fonemas. Eso hay que estudiarlo. Reglas mnemotécnicas pueden ser también, y así recomendaba Juan Lorenzo Palmireno, profesor de retórica en la Universidad de Valencia, comer muchos frutos secos. Eso es una regla mnemotécnica porque fortalece la memoria. Que sea eficaz, bueno, pues cada uno verá cómo tiene el tránsito intestinal, perdón porque vuelvo a hablar del tránsito intestinal, pero cada uno tiene sus obsesiones y derecho a exhibirlas. Es que es curioso porque al tránsito en España le llamamos tráfico, pero al intestinal le llamamos tránsito. O le llaman en la publicidad, vamos. Entonces, cada cual que se busque la regla mnemotécnica que más... Pero vamos, en principio, yo recomendaría, lo mejor para aprender la fonética es practicar. Practicar. Porque bilabial, oclusivo, sordo, para saber si un sonido es sordo o sonoro, hay que apretarse la glotis y ver si vibra o no vibra. Y esto vibra como las cuerdas de una guitarra. Esto se ve y se ve. Las chicas lo tienen un poco más difícil porque lo tienen un poco más escondido. Pues a buscar. O sea, no hay... Pero si yo digo... No vibra. Si yo digo... Sí vibra. Cuidado con pronunciar vocales, porque las vocales vibran todas. Entonces hay que hacer la consonante. Pero si yo digo... No vibra. Si yo digo... No vibra. Si yo digo... No vibra. ¿Vale? Pero si digo... Es difícil decir una sonora sin vocal. Pero bueno. En el examen, por supuesto, sin molestar a los compañeros, podéis hacer el aparato fonador, como todos los aparatos del cuerpo, se puede utilizar para divertirse. Ya sabéis que no es la principal función orgánica del aparato fonador el producir el sonido. El aparato fonador, la glotis, está hecha para que no nos traguemos los alimentos por mal sitio. Por eso dicen con mucha razón las madres que no hay que hablar mientras se come, porque son incompatibles, porque está hecho para comer y respirar a la vez, no para hablar. Luego ya los antropólogos le dan vueltas a esto. La producción del sonido articulado se ejecuta mediante los órganos de la fonación. Este compañero o compañera mnemotécnica ha abandonado. Los órganos de la fonación son aquellos que empleamos para producir los sonidos del habla y los otros. Aunque también podemos producir otros sonidos con otros órganos del cuerpo, pero no tienen nada que ver con el lenguaje en general. Los órganos son de tres tipos. Los que producen el aire, que son infraglóticos, los que producen la vibración, propiamente el aparato fonador, el sonido, los sonidos sordos deberían llamarse en español sonidos mudos, porque no tienen sonido. No sé por qué los llamamos sordos, pero bueno, en fin. Las muets en francés, que es la glotis, que la tenemos todos, aunque a los chicos se nos ve más que a las chicas, y los órganos supraglóticos, que son todos aquellos que están por encima de la glotis, cuya función es modular el sonido. Hacen resonancia, aunque no solo hacen resonancia en aquellos sonidos que son sonoros, que tienen sonido. En los sonidos sordos, el sonido lo producen los supraglóticos, gracias a la presión
del aire. Aquí tenéis la glotis, tal como aparece en el libro, en la laringe. La glotis son dos membranas, aquí lo tenéis, hay vídeos en internet. Os podéis hacer a la idea, si juntáis las manos y sopláis fuerte, hacéis una pedorreta, es el mismo efecto de la glotis. Cuando la glotis está relajada, permite la entrada y salida del aire, y ese aire puede encontrar obstáculos en la cavidad bucal o nasal y produce entonces resonancias. O si juntamos la glotis, cuya función es evitar que los alimentos entren por la tráquea a los pulmones, en ese caso, si el aire presiona, se produce una vibración. Esa vibración es la que tiene la onda fundamental del sonido, que luego en los órganos supraglóticos se modula. Esto se entiende muy bien con las vocales A, E, I, O, U. En ese caso no hay ningún impedimento a la salida del aire en los órganos supraglóticos y lo que oímos es el sonido de nuestra glotis con una mayor resonancia en el caso de la A, porque al separar la mandíbula, la inferior, la de arriba no la podemos mover, aunque podamos tener la impresión de que la movemos a efectos del habla, no la movemos, solo movemos la inferior, por eso si alguna vez rompéis los cóndigos veréis, ¿no? Ahí se entiende muy bien. La A, y en el caso de las medias y de las cerradas utilizamos la lengua y por eso hablamos de vocales anteriores, aquellas que tienen la lengua proyectada hacia adelante, la I y la E, y vocales posteriores, aquellas que tienen la lengua retraída hacia atrás, O, I, U. Además, la U tiene una resonancia especial labial. Esos son sonidos glóticos puros, son sonantes puros. Bien, aquí tenéis más o menos los órganos, ¿no? Aquí se produce el sonido. La úvula o campanilla nos permite distinguir sonidos sonoros, sonidos vocales de sonidos nasales. Cuando la úvula o campanilla, que es un órgano móvil, está relajada, parte del sonido se proyecta a través de la nariz y esos son los sonidos nasales. Mamá, ñoño, niño. Fijaos que en esos casos las vocales también son nasales. ¿Por qué? Porque la glotis se mantiene relajada durante toda la pronunciación. La I de niño es nasal. La nasalidad en las vocales, en español, a diferencia de lo que ocurre en portugués o en francés, no nos sirve para distinguir palabras. No tenemos una palabra como en portugués pai y pan, ¿no? La diferencia entre padre y pan es que pan es sonora y padre no, pan. En español no tenemos ninguna palabra que tenga una vocal sonora. Eso no significa que no pronunciemos, vocal nasal. Eso no significa que no pronunciemos las vocales nasales, pero son alófonos. Alófonos que están en contacto con consonantes nasales. Otro órgano móvil son los labios. Los labios los podemos juntar, podemos aproximarlos a los dientes, o podemos mantenerlos relajados, o podemos mantenerlos tensos y generar una, como en la U. No tenemos ningún sonido, ningún fonema, en español que se distinga por este abocinamiento de los labios, por ejemplo. Lo utilizamos para hablar español, pero siempre pronunciamos la U así. No tenemos otra vocal, por ejemplo, a diferencia del francés, que tiene la U y la U, donde el abocinamiento sirve para distinguir palabras. Otro, ya he hecho referencia a la mandíbula inferior, que abre y cierra, que es fundamental para la pronunciación de las vocales, y el gran protagonista, que es la lengua, el órgano del aparato fonador que le da nombre a los idiomas, porque es la que empleamos en la producción de la mayoría de los sonidos. Cuando decimos que un sonido es dental, no es que lo pronunciemos con los dientes. Todos los sonidos los pronunciamos con los dientes. Yo no conozco a nadie que se quite los dientes para pronunciar algún sonido. Luego, todos los sonidos, cuando decimos dental, decimos que la lengua se aproxima a los dientes. ¿De acuerdo? Cuando decimos que es alveolar, los alveolos son estas montañitas que tenemos aquí, donde se insertan los dientes superiores. Y luego el paladar, tenemos el prepaladar, el paladar medio y el paladar blando. Pero en general hablamos de sonidos
palatales. Los sonidos palatales son muy característicos de las lenguas románicas y son muy importantes porque en el latín no existían. Es algo que surge en la evolución del latín a las lenguas románicas. Bien. ¿Qué diferencias hay entre fonética y fonología? La fonología se ocupa de los sonidos del habla, del significante, del plano de la lengua, es decir, de los fonemas que se representan entre barras. La fonética se encarga de describir los sonidos del lenguaje, bien desde el punto de vista de la producción, y entonces es fonética articulatoria, o bien desde el punto de vista de la percepción, y entonces es fonética acústica. Es un grave error confundir los conceptos de grafía. La grafía no es exactamente lo mismo que la letra. Hay grafías que tienen dos letras. Este fonema se representa en español mediante esta grafía, que son dos letras. No es lo mismo grafía que letra. Este fonema se representa en español con esta grafía, que son dos letras, y este fonema se representa en español, comillas, con esa grafía que es una letra más una virgulilla. Así que no confundir grafía con letra, aunque la mayoría de las letras son grafías, y no confundir fonemas que se escriben entre barras oblicuas y cuyo nombre es nombre y sus apellidos, y los sonidos que se representan. Los fonemas tienen una definición y los sonidos tienen una descripción, que será diferente desde el punto de vista articulatorio y desde el punto de vista acústico de la percepción. Por eso se le puede llamar continuos a los sonidos fricativos o vocálicos, continuos desde el punto de vista de la percepción y desde el punto de vista articulatorio serían fricativos o vocálicos. ¿Vale? Sí. Sí, esto por simplificar. Sí. La fonología entonces es los fonemas. Los fonemas. Significa los alófonos. Exacto. Eso es. La fonología se encarga de la lengua, cada lengua tiene su fonología, la lengua del español tiene una fonología diferente al francés, mientras que la fonética se encarga de los sonidos del habla. Entonces la fonética puede estudiar los sonidos de un individuo, de una comunidad de hablantes, podemos hablar de la fonética del español de Buenos Aires, y entonces tendremos que hablar de que este par mínimo, ¿no?, en Buenos Aires no existe y se representa mediante una variedad de sonidos sonoros que podemos representar así, ¿no? Ya viste, tampoco lo voy a imitar, ¿no? Eso sería fonética del español de Buenos Aires, ¿de acuerdo? Esta parte sería fonología, podríamos decir. Ahí ese par no existe, no sirve para distinguir significados, ¿no? Bien, los rasgos distintivos de los fonemas son el conjunto de peculiaridades de pronunciación o de percepción que sirven para distinguir un fonema de otro, ¿de acuerdo? Hay rasgos que son distintivos y que forman parte de la definición de ese fonema, por eso decía yo antes que lo de oclusivo bilabial sonoro oclusivo sobraría, porque hay alófonos que no son oclusivos, pero sirve para que lo relacionemos con el oclusivo bilabial sordo, que se distinguen en virtud de sordo, sonoro, y el oclusivo bilabial sordo sí que es siempre oclusivo. Y luego hay rasgos que no son funcionales. Cuando decía yo, el punto de articulación en la S no es funcional. La S la podemos pronunciar en los alveolos, en los dientes, podemos utilizar la punta de la lengua, podemos utilizar el dorso de la lengua, nos van a entender siempre. ¿De acuerdo?
¿Cómo sabemos si una unidad es funcional o no? Es decir, ¿cómo sabemos si estamos ante un fonema o no? Tenemos que recurrir a los pares mínimos. Palabras que solo se diferencian por S, la presencia de uno u otro fonema y que dan lugar a significados diferentes. Fonética articulatoria y fonética acústica. Yo creo que esta diapositiva ya ha salido, ¿no? Un poco repetitivo. Pues eso, desde el punto de vista de la producción articulatoria, que es la que vamos a ver, desde el punto de vista, la fonética acústica es muchísimo más interesante que la articulatoria, pero el autor del capítulo decidió no incluir los espectrogramas. Fijaros hasta qué punto la cuestión fonética tiene que ver con los fantasmas, que las representaciones gráficas de la fonética acústica se llaman espectrogramas, ¿no? El fantasma. Bien, eso es interesantísimo y seguro que en lenguaje humano veréis ejemplos y veréis lo interesante que es, pero aquí lo importante es la producción. Por eso digo que es muy útil como regla mnemotécnica fijarse uno dónde pone la lengua. Es cierto que uno no es consciente de los movimientos de la úvula o campanila, pero bueno, la lengua, yo creo que la lengua ya con estas edades que veo ya la sabemos mover todos más o menos, ¿eh? La lengua se aprende a percibir como parte de uno mismo. ¿Cómo? Bueno, las procacidades del profesor dan lugar a comentarios en poco. Depende de la posición que adoptan los órganos articulatorios al establecer un estrechamiento o una interrupción en el paso del aire fonador, o bien una fricción o constricción si tenemos sonidos cerrados, sonidos abiertos. Es el modo de articulación. De acuerdo al modo de articulación tenemos oclusivas, aquellas en las que el aire o el sonido que procede de la vibración de las cuerdas vocales sufre una interrupción, oclusivas, fricativas, aquellas en las que no hay interrupción, pero sí hay una aproximación que provoca una fricción de los órganos articulatorios, generalmente un órgano móvil y un órgano fijo, y africadas, que son una mezcla de las dos, tienen un primer momento en el que se produce una oclusión total que en lugar de liberarse da paso a una fricción. En español tenemos la che y la ye, que en posición inicial absoluta y cuando va precedida de nasal también es africada. No es lo mismo decir la yema del huevo que decir yema de huevo, yema, que eso tiene que ver con la pronunciación sonora que hacen en Canarias de la che. En lugar de leche dicen leye, la leye. Bien. Africada, digamos, es la che, que sería esta. Y las líquidas, de las que hablábamos al principio, las laterales y las vibrantes, que son sonantes, a pesar de que las clasificamos como consonantes en español, porque en español no pueden ocupar el núcleo de la sílaba, son sonantes porque hay otros idiomas, los idiomas eslavos, en los que sí, ¿no? Hay una ciudad que se llama Brno, en la República Checa o Eslovaca, no sé dónde, famosa por un circuito de... Esos son dos sílabas, la sílaba br y la sílaba no, pero en español no tenemos este tipo de sílabas. Pero esto nos demuestra que la lateral es sonante, que puede ocupar ese núcleo. Se llaman líquidas porque así se llamaban en latín, y por eso nosotros los grupos los podemos formar con líquidas y los llamaremos, veréis que se llaman muta con líquida, sorda con líquida. Por ejemplo, prado, por ejemplo, plata. Ahí tenemos una líquida, la L, la R, y una muta, que son las que llamamos nosotros sordas, que no sé por qué la llamamos sordas, habría que investigarlo, que sería la P. Podemos decir también tres. Podemos decir Tenochtitlán. Tenochtitlán lo podemos decir en México mejor que aquí, pero lo podemos decir Atlántico.
Y podemos decir también crack, y podemos decir crack del fútbol, no de la droga. Y podemos decir también clamidia, ya que estamos ya lugar de articulación. Bien, lugar de articulación es el punto en el que se aproximan o entran en contacto el órgano móvil y el órgano fijo, o dos órganos móviles, como en el caso de las bilabiales, la P, la B y la M. En el caso de la labiodental tenemos un órgano móvil, que es el labio inferior, y un órgano fijo, o una parte de la parte fija de la boca, que son los dientes superiores. Las linguodentales, o dentales, porque el prefijo linguo nos lo podemos saltar porque en la inmensa mayoría es la lengua la que hace de las suyas. Linguodentales, la T y la D. Linguointerdentales, aunque ya digo que no es necesario morderse la lengua para decir zapato. Zapato. Linguoalveolares, los alveolos son las montañitas estas que están entre el paladar y el enraizamiento de los dientes superiores. La L, la S, la N, la R, múltiple y simple. Las linguopalatales, la africada che, la lateral palatal, la nasal palatal y la Y. Y sería el nombre de la letra. Aquí tendríamos que decir, tenemos palatal lateral y tenemos medio palatal, sonora orales. Y las linguovelares, la fricativa J, sorda, estoy utilizando el nombre de la letra, pero entendedme, la oclusiva sorda velar y la oclusiva sonora velar, la K y la B. Bien, no sé si se os ocurre alguna regla mnemotécnica, pero de verdad que son 23. Es decir, comparado con las conjunciones adversativas, los fonemas es muy facilito. Lo digo porque luego al final la gente quiere hacer trabajo fin de grado de literatura, que es todavía más difícil de acordarse y más complicado que esto es lo más sencillo que hay, porque es que todos tenemos boca y más o menos, que más que menos, a todos nos falta algún diente, pero nos lo han reemplazado, o sea que es relativamente fácil. Lo de las conjunciones adversativas, a ver dónde te las encuentras. Clasificación articulatoria de los sonidos en español. Según la acción de las cuerdas vocales tenemos sonidos sordos, las cuerdas vocales se separan y están en reposo, sonidos sonoros, las cuerdas vocales se juntan, ofrecen resistencia al aire y como resultado se produce una vibración. Según la acción del velo del paladar, el velo del paladar y su ápice, úvula o campanilla, tenemos sonidos nasales y sonidos orales. Si el velo del paladar está relajado y la úvula no entra en contacto con el fondo de la boca, entonces son sonidos nasales. Si entra en contacto y cierra el paso del aire y del sonido fundamental de la lengua del lenguaje a la cavidad nasal, tenemos sonidos orales. Las vocales son todas sonoras y todas son sonantes, en el sentido que no necesitan de otro sonido para ser pronunciadas. A eso se refiere con sonantes. El aire hace vibrar las cuerdas vocales y esa vibración se proyecta a través de la cavidad bucal, que puede estar más o menos abierta y que puede presentar distintas posiciones de la lengua, lo cual modifica la resonancia del sonido. De acuerdo con la posición de la mandíbula, tendríamos altas o cerradas, medias y una única vocal abierta. En español, A, E, I, O, U, sistema vocálico. El árabe tiene un sistema vocálico más sencillo, pero pocas lenguas lo tienen más sencillo que el español. Y de acuerdo con la posición de la lengua, si la lengua se proyecta hacia la parte anterior, delantera, tenemos las anteriores o palatales,
Si la lengua se proyecta hacia la parte posterior, siempre cada uno sabe lo que tiene delante, lo que tiene detrás. Y si la lengua está en reposo, si la lengua, digamos, no actúa, tenemos la A. En virtud de esto, lo que esta sería la foto, ¿no? Anterior por aquí, ¿no? Entonces, fijaos que en la A la lengua está centrada, ¿no? Y por eso es vocal media. En la U estaría la proyección de los labios, pero fijaos que la lengua se aproxima hacia allá frente a la I, donde la lengua estaría más cerca. Ya digo que esto os puede ayudar, pero lo fundamental para el momento del examen es que lo hagáis vosotros y que lo veáis. Es mejor hacerlo con uno mismo, si lo hacéis con otra persona, que sea alguien de mucha confianza. No lo hagáis en el metro. Con desconocidos, porque están las cosas tensas, podéis acabar en el comisario. Bien, se hace un triángulo, ¿no? Donde tenemos aquí las cerradas, la I y la U, las medias, posteriores y la A. La nariz estaría aquí y el pelo que lo tenga estaría por ahí, ¿no? Ese es el triángulo. Hay otras lenguas donde hay posiciones intermedias, hay E abierta, E cerrada, O abierta, O cerrada, ¿de acuerdo? Y luego además tienen también vocales nasales y vocales orales. Sería el caso del francés y su sistema de 11 vocales, son los que tienen 9. También en portugués tienen 9, ¿no? En italiano tienen 7. Bien, clasificación de los grupos vocálicos. Las vocales pueden aparecer solas y tenemos una sílaba relativamente frecuente que es vocal sola, la preposición a, la conjunción i, eso son sílabas, son vocales, son palabras. Pero las vocales pueden estar acompañadas también por otros elementos vocálicos que no ocupan el núcleo silábico y que, según la posición que ocupan respecto al núcleo, llamamos semiconsonantes si aparecen delante del núcleo. En Y, la I, la yo, ¿no? Ya, yo, yu. Aquí tendríamos semiconsonantes, mientras que si aparecen detrás serían semivocales, que es ei, ai, oi, u. Semiconsonantes ue, ua, uo. Semivocales e, au, ou. Estos también de más frecuente a menos frecuente. Los más frecuentes son ye y ue. Son más frecuentes en español las semiconsonantes que las semivocales. De hecho, ou aparece en préstamos del gallego y el portugués. Si decimos ourense. Pero los diptongos también se pueden formar entre palabras, ¿no? Si yo digo otro umbroso hielo, otro umbroso hielo, en otro umbroso estoy haciendo un diptongo. La sinéresis de los poetas. Triptongos, cuando aparecen 3 elementos vocálicos, aunque propiamente vocal solo es el del medio, pero va precedido por una semiconsonante y va seguido por una semivocal. Cuando se encuentran 2 vocales y están en sílabas diferentes, entonces lo que tenemos es hiato. Hiato como en estío, día, dúo, oído, seísmo, caída o fluido. Fijaos que en estos casos se acentúa la vocal para indicar que es tónica y esa tonicidad es la que hace que aparezcan otras sílabas. Excepto en los casos de fluido, donde podemos pronunciar como queramos. Podemos pronunciar fluido, que sería la pronunciación etimológica, o podemos pronunciar fluido. En cualquier caso, nunca se le va a poner un acento gráfico al encuentro entre 2 vocales cerradas, independientemente de la pronunciación. Una compañera. ¿Por qué hiato? Porque el diptongo está formado por... No, digo fluido. ¿Por qué fluido es un hiato?
Pues puedes pronunciarlo en 3 sílabas, fluido, porque estás haciendo el payaso, por ejemplo, un motivo tan noble como cualquier otro, Dios me libre. O porque etimológicamente eso viene de fluitus. Entonces, a lo mejor tú estudiaste latín de pequeño en el Imperio Romano y te acuerdas de esta G, y por acordarte de esta G, fluido, ya, como ruido. Pero eso porque tienes que saber eso, porque según las normas del diptongo, si tienes UI, forma diptongo y no está acentuado. Sí. Entonces, yo según... Vamos a poner un caso para que lo veas bien claro. Si tú estás contando un endecasílabo y necesitas que haya un corte silábico, entonces tendrás que decir, y Fray Luis escribe ruido, y tendrás que leer el endecasílabo así. ¿Que quién te manda a ti andar midiendo endecasílabos? Corre, que yo llevo medidos unos cuantos este año. ¿Cómo? Que ahí tiene su lógica, Claro. pero que yo no pondría fluido como un ejemplo de hiato. No, pensad en viudo y quizá escuchéis a alguien que pronuncia viudo. ¿Os suena viudo? Viudo suena a beodo. Beodo son 3 sílabas y viudo también. La sílaba viene indicada por el golpe. En esos casos es posible, por razones etimológicas, porque se hace una pronunciación esmerada. Hombre, necesidad. Aquí, de aquí no va a salir vivo el que no diga fluido. Pero bueno, que Y a ese lo mejor ejemplo es... todos decimos fluido, pero eso sí, si vengo con un arma, claro, si no... Pero que el ejemplo es porque puede ser una cosa u otra o porque tradicionalmente deberíamos pronunciarlo como hiato. Tú puedes pronunciarlo como quieras. En ningún caso le debes poner acento, pero puedes pronunciarlo como un Y entonces, hiato. como lo pronuncies, será diptongo o hiato. Claro, y no tendrá consecuencias ortográficas en ningún caso, a diferencia de los otros. Aquí lo que quiero decir es que, o sea, digamos jesuita o digamos jesuita, nunca le vamos a poner acento, aunque antes sí se lo poníamos. Es una de las normas que ha cambiado. Entonces traigo el ejemplo un poco, pues por si alguien recuerda haber visto jesuita con acento, pues ahora ya no se le pone. Pero es que yo pronuncio jesuita, tú puedes pronunciar como quieras, será un hiato en ese caso, pero no le pondrás acento. Otra cosa es jesuítico, donde le vas a poner acento porque es esdrújula, es diferente. Perdón, un segundo, Sí. quiero preguntar. Son 3 sílabas entonces. Fluido. Si pronunciamos como hiato, sí, son 3 sílabas. Si lo pronunciamos como diptongo, son 2. Fluido. Sí, podemos. En este caso yo lo pongo en una lista de hiatos, pero no es un hiato. Podemos encontrar hablantes que siempre o en determinadas circunstancias, en la predicación del domingo, en la homilía, pues lo pronuncien y digan jesuitas todos. Pues muy bien, no se lo podemos reprochar. Se puede pronunciar así. Lo importante ahora es que hagáis el esfuerzo acústico de ver que es posible esa pronunciación. Quizá con el ejemplo de viudo sea más claro, ¿no? Viudo. Y si conseguís a lo largo del próximo puente, la semana que procurad meter en conversaciones la palabra viudo, viuda y ver a ver cómo lo pronuncia la otra. Pero hay muchas personas en Castilla que dicen viudo, 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 3 sílabas. Aunque se puede decir viudo, 2 sílabas, viudo. ¿Vale? En ciertas son las locales. Sí. Un hiato implica una sílaba más que un diptongo. Un hiato supone que tenemos 2 vocales y que cada una pertenece a una sílaba distinta. Por lo tanto, en cierta manera, sí. Sí, eso es. ¿Alguna duda más con los hiatos? En ciertas hablas locales, pues, y aparece viuda, viaje. Igual que hay otras donde real se pronuncia real. Real. Ahí tenemos una palabra con 2 sílabas, real, el Real Madrid, pero cuando el Real Madrid va a jugar al País Vasco, pues se puede decir Real Madrid, Real. Y eso sería sinéresis. Eso sería sinéresis. Exacto. Esa es una sinéresis que está provocada por un desplazamiento
o sea, un cierre de la vocal que precede a la tónica, la E se transforma en iot, en esa semiconsonante, y entonces las dos sílabas real se convierten en una sola, rial. Y si además vocalizamos la L, riau. Riau, riau, riau. Lo que se canta cuando se canta riau, riau, riau es dinero, dinero, dinero. Real, campeón, campeón. ¿Habéis visto la serie Narcos esta? Ahí hay muchos casos de sineresis, en el español de Colombia. Y bueno, en el español de España también, ¿no? Esto es lo que se llama sinéresis. ¿Qué es lo contrario de la diéresis? Que es lo que decía yo antes a la compañera, cuando tenemos que separar por cuestiones etimológicas, por cuestión de armonía del verso. Por ejemplo, hay un poeta, Eugenio de Salazar, madrileño, muy famoso, que los imperfectos de indicativo hacía sinéresis y los hacía, en lugar de decir había, decía había, y en lugar de decir comía, decía comía. Y eso lo sabemos porque como él en la sexta sílaba del decasílabo siempre ponía una tónica, la clava. Como en el nombre de mi hermana, nosotros en Latinoamérica le decimos Noemí. Noemí, Noemí, claro, Noemí. Ponemos el acento en la E. Y aquí Noemí. dice Noemí. Sí, sí, bueno, hay muchas diferencias acentuales en España y en América, tangana, tangana, sí, sí. Pero bueno, podríamos incluso decir Noemí en dos sílabas y tendríamos un caso de sinéresis. Noemí. Bien. Bien, consonantes, las vocales. Consonantes, las oclusivas, orales y nasales, fricativas aplicadas, líquidas, laterales y vibrantes. Lugares de articulación bilabiales, orientales, interdentales o lingüo-interdentales, prepalatales o alveolares, prepalatales. Bueno, esto va a ser, ahí tenéis las consonantes. Vamos a ir muy rápido porque aquí estamos. Las africadas, la che, veis que aquí hay una línea de puntos que indica el segundo movimiento. Che, el momento fricativo. Las laterales no se ve porque el sonido sale por uno o por dos de los lados. Cada uno de nosotros pronunciamos las laterales como nos da la gana. Y las vibrantes, pues lo mismo. Aquí se representan como alveolares o prepalatales, pero hay gente que las pronuncia en el velo. Podemos decir ratón. Y nosotros todos entendemos que ratón es un ratón, dicho por el presidente de la República, pero es un ratón. ¿Vale? La vibrante más común en francés es esa, mientras que en español la más común es la otra, pero no hay que estigmatizar a los que la pronuncian. La sílaba tiene, en principio, tres momentos. El núcleo, que es el único obligatorio, luego lo que está delante es la fase explosiva, porque la boca se abre, y la fase implosiva, porque la boca se cierra. Si decimos trans, la boca parte de una oclusión y acaba en una fricción, y el núcleo es la parte de máxima apertura ocupada por una vocal. ¿Vale? Sílabas del español. Esto yo os digo que es importantísimo porque así aprenden los niños el español. Lo más frecuente es CV y por eso lo primero que nos enseñan a leer es mima, mame, mima, donde todas las sílabas son así. CVC, consonante, vocal, consonante. Esta también es muy frecuente, vocal sola. Y luego ya las demás son mucho menos frecuentes. Los grupos mutación líquida, oclusiva con líquida, vocal con consonante, no todas las consonantes pueden aparecer en esa posición, y luego ya consonante, hasta ya la trans, que es consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Muy pocas consonantes pueden aparecer aquí o aquí o aquí, fijaos. Y además estas son tan poco frecuentes que tienden a reducirse. Así que tenemos transatlántico, pero podemos pronunciar transatlántico perfectamente. Bien, la división silábica. Esto es muy importante para dividir las palabras al final de las líneas.
Y hay que tener en cuenta los diptongos, lo que decía la compañera, diptongo supone una sílaba más, ya se supone una sílaba más respecto al diptongo. El acento en español, a diferencia del acento en otras lenguas, es fonológico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un rasgo acústico que nos sirve para distinguir significado. Así, cántara, cantará y cantará, en español no se distinguen por los fonemas, sino por la posición del acento. Sabemos que cántara es un sustantivo y que cantara y cantará son formas diferentes del verbo cantar. Otra cosa es el acento ortográfico o tilde, que se coloca en algunos casos para indicar esa diferencia. Cántara y cantará tienen acento gráfico, cantará no, pero que no tiene valor fonológico. La tilde es una cuestión gráfica que veremos en el tema siguiente. El acento también es prosódico, como por ejemplo es en francés. Sirve para marcar el foco, aquello que es más importante. Y tiene que ver con la entonación. La entonación también tiene valor distintivo. Entre has venido, has venido, has venido. Digamos, podemos distinguir entre la afirmación, la pregunta o la exclamación solo por cuestión de acentuación y acento. Fijaos cómo los pronombres y adverbios interrogativos son tónicos en español. No es lo mismo qué dices que lo que dices. La conjunción es átona. En la entonación del español, una característica es que la primera sílaba de las preguntas y de las exclamaciones es tónica, porque a diferencia de otras lenguas que tienen una entonación así para las exclamaciones o las preguntas, la diferencia es que la pregunta luego tiene una fase de caída, el español tiene un ápice inicial. Eso es lo que explica que en español tengamos estos dos signos. Que la gente no los utiliza en WhatsApp. ¿Alguien se piensa que a alguien le importa lo que la gente se diga en WhatsApp? Quiero decir, fuera de los que reciben el mensaje. No se trata de que hagamos daño a la lengua, se trata de que esto sirve para marcar esa lectura. ¿Que para qué voy a querer yo leer en voz alta? Pues vaya usted a ver y cuando le inviten a una lectura poética haga usted el ridículo. En clasificación de las palabras en un acento, oxítona o aguda, paroxítona o grave, proparoxítona o atmósfera y superproparoxítona, que os sobresduzca que son muy pocas, solamente aquellas que se forman mediante la adición de pronombres. Cuídateme. Eso era una campaña del Corte Inglés. Cuídateme es sobre el brújula con la edición de eso. Bien, las funciones del acento, la entonación, grupo fónico y la pausa. Lo más bonito son los sonidos del lenguaje, como la música, es el silencio. Así que festejen como puedan la Constitución, disfruten de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, el alumbrado de las luces y sobre todo la fonética y los sonidos del español, que son maravillosos. Hasta el día 14 o 15. Chao. De nada, M. Sánchez, de nada, J. Penas. Bueno, voy a comprobar que he grabado.